Bueno, ¿llegaron a ver los videos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Hay muchas dudas? Uno creo que la ventaja que tiene, Maya me dice que sí, que uno lo puede pausar, puede volver a escucharlo y hay veces capaz que la primera vez no se entiende porque estamos empezando a introducir conceptos nuevos. Si bien la primera parte es de repaso, que ustedes tienen que ir a los contenidos que vieron con el profesor Darío en Química General. Después, en la primera unidad, ya empezamos a introducir conceptos nuevos de esta asignatura. Entonces, como les había adelantado, la clase inaugural y como también dice en el instructivo de cómo nos vamos a manejar en estas clases sincrónicas, yo no voy a ponerme a desarrollar todo el tema. Voy a ir atendiendo a sus distintas consultas y si considero algunos conceptos poder remarcarlos, también lo voy a hacer. Para que sea de forma ordenada y uno no me empiece a preguntar algo de la última parte, después volver a la primera, para poder organizar. Yo voy a ir pasando el PowerPoint, pero en ciertas cosas me voy a ir deteniendo o ustedes me harán las preguntas que consideren correspondientes. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. A ver. Voy a compartir. Mm. Ustedes no ven el PowerPoint, ¿no? No, profe. No, profe. No se ve. ¿Ahora? No, ¿Ahora sí se ve? Ahora sí, profe. ahora sí. Bueno, Ahora sí. Ahora sí, perfecto. sí. Como ya se dice en el video, no sé ustedes qué pensaban que se podía estudiar acá en química inorgánica, pero nosotros nos vamos a centrar en el estudio de los distintos grupos de elementos, principalmente de los representativos. Entonces, a excepción de las tres primeras unidades, les podría decir, porque la unidad que viene también vamos a dar conceptos generales que los vamos a ir utilizando en las otras unidades. En la unidad 3 vamos a detenernos en el estudio del hidrógeno, del oxígeno y del agua. Y a partir de la unidad 4 ya vamos a empezar a estudiar los distintos grupos de los elementos representativos. ¿Recuerdan cómo se llaman los distintos grupos de los elementos representativos? Metales alcalinos térreos, Ajá, grupos
Los grupos principales y los gases nobles. Y después el 3A, por ejemplo, donde arranca el boro, ¿cómo se llama ese? Cuando arranca el carbono, cuando arranca el nitrógeno. Sería los térreos. Térreos. Térreos, carbonoides, Carbonoides, nitrogenoides, nitrogenoides. calcógenos anfígenos, ¿sí? Entonces, cada uno de esos grupos vamos a estudiar qué compuestos forman, qué propiedades tienen, cómo se los puede obtener. Vamos a ir relacionando también con los trabajos prácticos de laboratorio. Y en los últimos temas se ve un grupo de compuestos que se denominan complejos, que eso sí es algo completamente nuevo, pero después también lo van a seguir viendo en química analítica. Y vemos en una unidad, los elementos de transición y los elementos de transición interna. Y para cerrar los temas de química inorgánica tenemos química nuclear. Entonces, en esta unidad 1 vamos a centrarnos en la tabla periódica y qué propiedades periódicas es necesario que sepan para poder luego aplicarlas en las distintas unidades que vienen. Ahí está la bibliografía a la que pueden acceder. Esto es lo que les digo que tienen que ir a repasar de química general. Ahí lo habrán desarrollado bien, habrán hecho suficiente ejercitación. ¿Por qué? Porque nosotros ahora vamos a tener que hacer la configuración electrónica correspondiente de algunos elementos para poder calcular ya otros parámetros. Acá está lo que estuvimos diciendo recién, los principales grupos. Sí, claro, acá su compañera dijo los grupos principales, pero ya vamos a ir viendo bien cada uno de ellos. ¿Cómo se pueden clasificar? De acuerdo a ese electrón diferenciador. Y ese electrón diferenciador va a entrar, en el caso de los elementos representativos, ¿dónde se ubica? ¿Se acuerdan? En la última capa, en el orbital S o P. Bien, en los elementos de transición, ¿dónde se ubica ese elemento diferenciador? Ya no es en la última capa La SOP, capa sino D. que es en la penúltima capa y es en un orbital D. Si ustedes hacen algunas configuraciones electrónicas de alguno de los elementos de los representativos, se van a dar cuenta que ese electrón que está entrando es en el SOP de la última capa. Si agarran algún elemento de los elementos de transición, se van a dar cuenta que el electrón que ustedes van agregando a medida que se pasa de un elemento al otro, entra en un orbital D de la penúltima capa. Y en lo de transición interna, ahí entra en un orbital F de la antepenúltima capa. ¿Mm? Lo que terminamos de ver, ¿alguna persona tiene alguna duda? Yo, profe. ¿Quién? A ver, ¿quién me dice yo, profe? Florencia. Florencia, sí, te escucho. En el elemento de transición, acá Ah, cuando me explica, sí, dice N4, 5 o 6. Eso quiere decir que es en el periodo 4, 5, 6. claro, fíjate que está Ah, ok. conectado con ver de quiénes son los elementos de transición. Entonces, si ustedes recuerdan, acá arriba tenemos, estos números indican los grupos y estos números indican los periodos. ¿Mm? Entonces, esta N
está haciendo referencia a que puede ser 4, 5, 6. Entonces Florencia está indicando que están los del periodo 4, en el periodo 5 o en el periodo 6. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Gracias, profe. Si no, avanzamos. Yo, profe, Sí, en el caso de un elemento de transición, eh, puede ser que el elemento diferenciador termine en el orbital S. ¿Algún caso especial o algo? no, 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 no. Siempre va a ¿O entrar, todos terminan en el orbital D? sí. O sea, en Eso. el S, o sea, lo que pasa que el S, bueno, dependiendo puede variar, ¿no es cierto?, de 1 a 2, que es la cantidad máxima de electrones que puede alojar un S. Pero para poder definirlos, el electrón diferenciador entra en el orbital D en estos elementos. Hay Gracias. que, hay que estar con la tabla periódica y, por ejemplo, vos me querés decir entre el cobre y el zinc. ¿Ese sería el caso, Diego? Sí, así es, profe. ¿Mm? Bueno, sí, lo que pasa es, claro, ahí saturó, ya tiene los 10 electrones del D y por eso es que la letra Y ahí dice que puede variar entre 1 y 2. Sí, podría ser ese como un caso especial porque el electrón, lo que en realidad ahí está bien, diferencia entre el cobre y el zinc sería ese electrón S. Pero en términos generales, nosotros para poder definir es el electrón diferenciador, entra en el orbital B. ¿Sí? ¿Sí, Diego? Sí, quedó claro. ¿Eh? Gracias. Ahí está Sí, sí, bien quedó ese claro. caso que vos me mencionás, sí, ya tienen saturado el D y entonces entre el cobre y el zinc se diferencian un electrón en el S. También podrá ser plata y cadmio, eh, oro y mercurio, que son ahí cuando ya está. Lo que pasa es, claro, sí, ahí ya empiezan después a... Sí, esos serían esos casos. Lo que pasa que no llegan en la... Sí, pero para poder discriminar, ¿sí? En líneas generales, siempre, bueno, los representativos va a ser el SOP de la última capa. Y acá vos me podés decir, bueno, en estos casos también, justo en eso que dijimos, puede ser que ese S que les termina diferenciando está en la última capa, pero ya saturó previamente todo el orbital D con el máximo de 10. Podrían ser entonces esos únicos casos especiales dentro de estos elementos de transición. ¿Se entendió el concepto de carga nuclear efectiva? Porque esto es nuevo, que recién lo ven acá. Como les adelanté en el video, hay la serie 3 o la serie 4, creería que es ahora. Temo confundirme en el número de serie de problemas, pero creo que es la 4. Es referido a los radios, al cálculo de los radios. Entonces, este concepto lo van a utilizar en la resolución de las guías de problema. Por eso necesito que esté bien claro. Creo que en el video se explica bastante, pero necesito, si alguien me dice que si no entendió, lo digo, y si no, si el concepto está claro, avanzamos un poquitito más. Profe, ¿Sí? ¿Quién habla? yo, Lucía. Lucía. A mí me confunde un poco la segunda parte de la definición que dice número de electrones con que realmente el núcleo atrae a un electrón.
Son acá en Eso es esta. la primera parte la entiendo. Perfecto, Lucía. Acá yo les coloqué dos definiciones de carga nuclear efectiva. O vos la podés definir como que es una medida de la atracción real que el núcleo atómico, que ejerce el núcleo atómico sobre un electrón, o, ahí como les dice, sí, es que está el error, gracias, Lucía. O es el número de protones con que realmente el núcleo atrae al electrón. ¿Mm? Ahí ahí está mal. Gracias, Lucía. Lo voy a corregir, ya lo anoto. Entonces, definición, carga nuclear. Entonces, sacamos la duda, Lucía. ¿Sí? Ahora entonces ahí es Sí, número profe, ahí de está. protones. Dale, profe, muchas gracias. Número de protones, o sea, es todo lo que está en el núcleo, el número de protones con que realmente el núcleo atrae a un electrón. Sí, acuérdense que no necesariamente tiene que ser un electrón de la última capa. Yo puedo decir estos protones con la fuerza que atraen a este electrón, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, ¿quiénes se interponen entre el núcleo y este electrón, por ejemplo, que yo quiero medir con qué fuerza realmente atraen? Y bueno, en este esquema que le estoy mostrando serían estos que están acá en el medio solamente. Y para poder, entonces, estos que están acá interponiéndose son los que van a estar apantallando, son los que van a estar neutralizando esa atracción que viene desde el núcleo. Y a ese efecto de apantallamiento lo designamos con la letra sigma. Z es el número atómico, o sea que ese valor se saca de la tabla periódica. Ahora, ¿cómo se calcula sigma? Se calcula teniendo en cuenta las reglas de Slater. Para poder calcular las reglas de Slater, uno tiene que hacer las configuraciones electrónicas correspondientes del elemento que me pide el ejercicio. Y como les dice ahí la primera, que los electrones que están ubicados sobre donde uno toma referencia, todos los que me quedan a la derecha, obviamente no van a contribuir a ese apantallamiento porque no me quedan entre el núcleo y el electrón que yo quiero medir. Los valores que se van a tener que acordar, y eso me van a decir cómo me voy a acordar, se van a ir acordando en función de cuando practiquen, cuando hagan los ejercicios. Porque con la serie 4 van a tener que calcular bastante sigma, bastante zetas efectivos, para poder calcular después los radios. Entonces estas reglitas me las tengo que acordar, ¿sí? Si están en el mismo nivel SOP, a pantalla con 0,35, hay solo una excepción. Los electrones en los niveles N-1 pantallan con 0,85 y luego ya los de N-2 con 1. Esos sí están ubicados en un S o en un P, y si están ubicados en un D o en un F es 0,35 y después ya vamos a 1. Tenían el ejercicio que está explicado en el video y bueno, las explicaciones de cómo van variando después estos Z efectivos. Acá terminaríamos el primer video. ¿Hay alguien que quiere consultar? ¿Hay alguien que me quiere consultar algo? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, Ángeles. En el cuadro de evolución de la carga nuclear efectiva, no Sí, entiendo muy bien para qué son los números. estos son los números porque nosotros en esta parte estamos por ver las propiedades periódicas, es decir, las propiedades que van variando con una tendencia a lo largo de los grupos
y a lo largo de los periodos. Entonces yo puedo decir, esta determinada propiedad va aumentando de izquierda a derecha o va disminuyendo de arriba hacia abajo, ¿sí? Las distintas propiedades, eso significan propiedades periódicas que tienen una tendencia de variación a lo largo de los grupos, de los periodos de la tabla periódica. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, o sea que los números esos no Esos son nada. números son los números de zetas, de los zetas efectivos para que ustedes vean cómo van variando. Fíjate que ahí tenemos, por ejemplo, en el periodo 1, les dice que aumentan de izquierda a derecha. Arranca el litio con 1,30 y sigue y termina con 5,85. Es para que ustedes vean con números eso que yo le estoy diciendo ahí, esa variación. Y eso permite, después, a partir de este concepto, permite ir introduciendo o interpretando cómo varía el radioatómico, que es otra propiedad periódica, ¿sí? Vamos a ir sumando después cada uno otros conceptos a esto. Pero esos números obviamente que uno no se tiene que aprenderlos. Simplemente están ahí para uno poder ver la tendencia. Y entonces, ¿por qué aumentan de izquierda a derecha en el periodo? Porque el Z tiene más influencia que la constante de apantallamiento. Por eso nosotros terminamos viendo ese comportamiento. Ay, ¿por qué me aparece esto? Y va disminuyendo. Luego, fíjense que acá después prácticamente no hay variaciones, porque ahí ya el núcleo está completamente apantallado, entonces por más de que yo aumente de nivel, ya no se apantalla más. O sea, ¿Lucía era tu nombre? No, ¿cómo la persona que me hizo esta pregunta? Ángeles. Ángeles. Ángeles, entonces estos son valores de Z efectivos que uno los puede ir calculando y me van a ayudar también porque después vamos a ver que este parámetro varía en forma inversamente proporcional al radio atómico. Y cuando veamos los distintos grupos de los elementos representativos, vamos a tratar de explicar también algunas propiedades que tienen esos elementos en función de las propiedades periódicas que veamos ahora. ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Les pareció difícil este tema? Porque la verdad que tanto para ustedes que vienen de, de un año y medio prácticamente difícil el año pasado, que les tocó su último año en la secundaria, y de la forma que la vivieron, que fue un cambio rotundo para todos, ahora en comenzar la vida universitaria, que yo siempre digo es un cambio muy importante en la vida de todos y bajo esta circunstancia que cada uno pudo haber tenido, aparte de la pandemia, otras complicaciones, eh,
O sea, aparte de que todo tengamos que hacer virtual, cada uno habrá tenido otros inconvenientes personales que también afectan, ¿no es cierto?, a la vida estudiantil. Bueno, si alguien necesita consultarme otras cosas, si alguien, obviamente que vamos a seguir con la otra parte de los videos, pero si algunos por ahí consideran necesario pedirme otra clase para sacarse algunas otras dudas, y bueno, también algunos miércoles podemos ponerlo, o algún viernes, en el caso que consideren necesario, eh, porque capaz que otros años llegaban a la universidad con otras herramientas y a causa de toda la pandemia y que todo el cursado ustedes también tuvieron que hacerlo virtual, yo creo que se hace mucho más difícil. Pero bueno, creo que ustedes de ustedes están poniendo también mucho para poder seguir adelante y nosotros acá también como asignatura, como cátedra, estamos tratando de todo el material que ya se generó el año pasado y lo nuevo que vamos a aportar durante este año sea útil para ustedes. Antes que me olvide, y veo que hay 120 participantes, o sea que es un buen número. Vamos a ver, hacia octubre, noviembre, cuántos quedamos. Por ahí algunos no se conectan, pero siguen. Pero bueno, yo creo que una forma también de conectarse es tratar de, en la medida de lo posible, ir llevando la materia. Eh, Esa es la idea de la forma que lo organizamos. Esta semana ya arrancan con los seminarios de problemas. El miércoles traten de participar en la clase sincrónica con las profesoras. ¿M? Entonces, eso ayuda a que uno no llegue con tantas dudas a la clase previa al parcial y que obviamente la idea es que uno lo pueda sacar al examen en la instancia original, porque cuando va al recuperatorio, hay veces que el recuperatorio ya coincide con otra materia, entonces a veces ahí se complica. Y yo en la clase inaugural ya les adelanté sobre la actividad presencial que se les va a ofrecer más allá desde la asignatura de química inorgánica, va a ser desde el Departamento de Química con la colaboración eh, de las carreras, de las direcciones de carreras de bioquímica, de profesorado y licenciatura, que vamos a colaborar para que ustedes puedan ir a la facultad un día y que puedan empezar a tener contacto con material de laboratorio, principalmente con la parte práctica, que es lo que consideramos que es fundamental para su formación. Yo voy a colocar entre hoy y mañana el link de una encuesta de Word en la cual ustedes ahí tienen que completar. No es una actividad obligatoria, pero bueno, necesitamos saber quién es la gente, el número de personas que pueden llegar a venir para hacer esa actividad. Les consulto, a ver, muchos de ustedes están lejos acá de Corrientes Capital o de Resistencia. Hay algunos en Formosa, Entre Ríos. Formosa, me dicen acá. Acá estoy leyendo el chat que me preguntaba Víctor. ¿Puede haber un Z efectivo igual a cero? Y no, porque acordate que por el Z efectivo se calcula como Z, número atómico menos sigma. Entonces, no, nunca va a ser. Siempre ese Z efectivo es menor de, del Z, ¿no es cierto? Porque hay algo que le está pantallando, pero no, cero nunca va a ser.
en Chaco, Santa Fe, Formosa, Santa Fe, interior de Corrientes. Bueno, entonces, les repito, yo entre hoy o mañana voy a tratar de, voy a subir el link de esa encuesta para que ustedes completen. Lo ideal es que lo hagan lo antes posible, pero tienen tiempo hasta los últimos días de agosto, entonces nosotros después toda esa información la tenemos que procesar y eh, poder armar los grupos para aquellos que tienen y que quieren venir, tienen la posibilidad de venir y quieren. Les vuelvo a repetir, no es obligatoria, no forma parte como una instancia para regularizar la asignatura, pero es lo que les podemos ofrecer desde la facultad a todos ustedes para que tengan un contacto. Así que yo creo que en la medida que puedan, aprovechen esta oportunidad. ¿Mm? Vamos Profe, antes de sí, pasar, en el Z efectivo, por ejemplo, si nosotros nosotros hicimos el potasio, era ajá, 19, pero sí. ¿qué pasa si el potasio tiene elevado más, por ejemplo, o menos un electrón? ¿Quién me habló? Porque quiero saber, Belén. entonces los identifico. Yo me acuerdo que teníamos potasio más arriba o dos menos arriba. No sé cómo era, creo que era el electrón, por ejemplo, si se tomaba menos electrones, cuando es Un un ión cation. o catión o... A ver, sobre el caso del potasio, ¿cuál es el inconveniente? ¿O cuál es la duda? Por Porque, ejemplo, si tenemos como un catión o un anión, eh, ¿se calcula el Z efectivo? sí, 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 vos podés calcularlo sobre un ion o sobre un átomo. Ah, bien. Gracias, profe. ¿Eh? Siempre el ejercicio, Belén, te va a indicar, ¿sí? Belén, ¿de la que me está hablando? Sí, profe. Bueno, siempre el ejercicio les va a indicar sobre qué electrón tienen que hacer el cálculo. Si es sobre el más externo, si es sobre un electrón que esté ubicado en el nivel 3 orbital P, qué sé yo. ¿Sí? Les va a hacer referencia a qué electrón. Entonces, Y si todo lo... nosotros tenemos, si sí, tenemos el orbital, por ejemplo, tenemos 3, no tomamos en cuenta todo lo que está en la a la derecha. derecha, digamos. No, no porque Ah, vos bien. lo que nosotros estamos calculando en realidad, para el Z efectivo y lo que estamos utilizando, las reglas de Slater, es para calcular sigma, la constante de apantallamiento. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que me va a interferir entre el núcleo y los electrones? Todo lo que está en el medio de ellos dos. Todo lo que yo tenga de acá para allá no me va a interferir esa capacidad de atracción que tiene el núcleo con los electrones. ¿Mm? Gracias, profe. De nada. Profe, o sea que no, si yo quiero calcular el Z efectivo de un cation, tengo que cambiarle el número atómico, ¿no? A ver, ¿cómo en un... A ver, ese es un concepto que quiero... Ese es un concepto que quiero que lo hablemos. Un átomo es una especie neutra. Ahora, cuando se transforma en cation, ¿qué le pasó? ¿Perdió o ganó electrones? ¿Perdió? Perdió. Cuando se transforma en anión, gana electrones. Entonces, lo que, lo que va a cambiar es en esa configuración electrónica y lo que van a tener distinto es ese sigma, esa constante de apantallamiento. Pero el Z, el número atómico es siempre el mismo.
Porque el número atómico es el número de protones presentes en el núcleo. Y cuando un átomo se transforma en cation o en anión, las únicas partículas que se ganan o se pierden son los electrones. Recuerden, al núcleo no le pasa nada, ¿sí? Entonces, el Z, el número atómico, es el mismo para el átomo o para el ion. ¿Está claro? Ese es un concepto que ustedes ya lo vieron y lo habrán trabajado bastante, ¿sí? En química general. Entonces, ahora ese concepto lo tengo que tener bien presente y bien claro. ¿Mm? Cuando se transforma entonces un átomo en un catión o en un anión, siempre el Z, el número atómico, se mantiene. Va a cambiar la configuración electrónica que hace referencia a la cantidad de electrones o que se ganaron o que se perdieron. A ver. Vamos a compartir el siguiente. Bueno, en esta continuación, haciendo referencia a lo que hoy me había preguntado alguna de sus compañeras, esos números que aparecían con esa variación del Z efectivo, y les había comentado cómo influyen y de la forma que variaban a lo largo de la tabla periódica que se denominan propiedades periódicas. Entonces, ¿cuáles son las que nosotros vamos a ver específicamente en esta unidad? El radio atómico y el radio iónico, energía de ionización, energía de afinidad electrónica y electronegatividad, que ustedes esos conceptos de esas energías llegaron a ver en química general. Sí, Sí, Bueno, profe, llegamos. bueno. Sí, profe. Entonces, en parte también es un repaso y hay algunas cositas que creería que deben ser nuevas. Acá está la definición, la clasificación, perdón, de los radios de enlace, cómo pueden ser los radioatómicos, metálicos o covalentes y los radioiónicos. Creo que en este concepto del radio covalente, entre átomos homonucleares, creería que son los ejemplos de los halógenos, que son moléculas diatómicas, no hay inconvenientes. La longitud de enlace entre átomos heteronucleares, que es el otro concepto que también se define en el video. La corrección que uno tiene que hacer cuando tiene distintos átomos con diferentes electronegatividades. Luego el concepto de radios iónicos y sí, acá me gustaría centrarme un poquitito más en la parte de, el cálculo de los radios iónicos. Vamos a aplicar este método semiteórico de Pauling que para poder aplicarlo tiene que cumplir con estas dos condiciones. Iones isoelectrónicos, iso significa igual, o sea que tengan una misma configuración electrónica, una misma cantidad de electrones, ¿sí? Y que sean iones univalentes, o sea que tengan una sola carga. Sí, a ver, yo tengo acá mi tabla periódica. Ahí les dice el sodio. ¿Alguien tiene cerca su tabla periódica también? Y para los que no la tengan hoy, traten de tenerla a mano ahí para las otras clases, entonces también podemos ir viendo algunas cosas. El sodio,
¿El sodio qué Z tiene? A ver si alguien me puede responder mirando su tabla periódica. 11. 11. Si se transforma en el ion sodio, ¿con cuántos queda? Con 11 nomás. Con 11 protones, pero ¿con cuántos electrones? 10. 12. Con 10. Fíjense chicos que el sodio está en el grupo 1. El número de grupo, recuerden que me está dando idea de los electrones de valencia que tiene ese átomo. Y los electrones de valencia, si ustedes recuerdan, eran los electrones ubicados en la última capa. Entonces, todos los del grupo 1 van a tener un electrón de valencia. Por lo tanto, lo que les resulta más fácil es ceder un electrón. ¿Pueden ceder algún electrón que está ya en el otro nivel? Sí, lo pueden hacer, pero se requiere mucha más energía para poder hacerlo. Entonces, el sodio que va a ceder con facilidad ese electrón se queda con 10 electrones. Y ahora, si ustedes se fijan de los halógenos, ¿quién es el que va a poder llegar a tener 10 electrones? El flúor. El flúor, porque el flúor tiene un Z de 9, significa que tiene 9 protones, y 9 electrones, el átomo. Pero cuando el flúor se transforma en un anión, tiene la capacidad de aceptar un electrón y por lo tanto, él va a llegar a 10 electrones. Entonces, el sodio, el catión sodio, es un ion isoelectrónico con el anión fluoruro. ¿Se entendió? Y ese es uno de los compuestos que aparecen acá. ¿Por qué? Porque cumplen esos requisitos que dijo Pauling para poder calcular. Que tengan una sola carga, ya sea positiva o negativa, y que sean iones isoelectrónicos, es decir, que tengan la misma configuración electrónica, y para que tengan la misma configuración electrónica tienen que tener la misma cantidad de electrones. Y acá es donde voy a volver a repetir porque parece que ese concepto es el que a algunos le hizo un poco de ruido. El Z, número de protones. Cuando el átomo que considero neutro coincide, número de protones y de electrones. Pero cuando ese átomo ya sea se transforma en un ion, no importa si es positivo o negativo, ahí dejan de coincidir el número de protones con el número de electrones. El número de protones no varía, queda siempre el número que le indica el valor de la tabla periódica. Entonces acá tienen los otros casos de haluros alcalinos que cumplen esas dos reglas. Esta constante, que es una constante de proporcionalidad que se introduce porque me indica que el radio de un catión o de un anión es inversamente proporcional al Z efectivo de ese anión o catión. Y ese valor de Cn también lo van a ir incorporando a medida que ustedes practiquen en la serie 4 de problemas, porque depende de esos átomos que estuvimos viendo, por ejemplo, algunos iones, con qué gas noble son o son isoelectrónicos. Entonces, si son isoelectrónicos con el helio, tiene que ir un valor de 5, si es con neones 7, con argones 9, con criptones 10, con xenones 12. Pero eso ya lo van a ir viendo en la ejercitación.
este valor. Se lo puede calcular, sí, en base a esa distancia. Ahí tienen el despeje, cómo se llega a esa expresión. Esta es la expresión que después uno va a calcular, va a utilizar directamente para calcularla. Y esto es importante porque así también lo van a hacer después en esto es lo que les estuve diciendo. Si bien acá se pone exponente de Born, está relacionado con esa constante, sí, de proporcionalidad. Entonces, con las otras fórmulas, ustedes van a calcular el radio univalente. Ahora, ese radio polivalente, como les dice acá, el radio polivalente también se denomina radio cristalino, se lo denomina radio cristalino, y ya es el radio cuando considero a un ion polivalente. O sea, a radio cristalino le vamos a llamar cuando yo tengo que calcular, ya es el radio de un ion polivalente, o sea, con dos cargas ya vamos a considerar polivalente, ¿sí? Podrá tener dos, tres, hasta cuatro cargas. Pero primero vamos a necesitar calcular el radio de ese ion, pensarlo a ese ion polivalente como univalente. Por eso está acá este paso. Luego tenemos acá la expresión Z, la carga al ion, y este N, ¿sí? Que es el exponente de Bohr, que es lo que les había adelantado recién, que depende de la configuración electrónica del gas noble isoelectrónico con el ion polivalente. Entonces aquí estos números se van a recordar al ir haciendo la ejercitación. Recién alguien me preguntó en el chat si llevaba asistencia. No, no lleva asistencia estas clases, no llevan asistencia. Y acá tienen el ejercicio, que eso ya lo desarrollamos en la clase en el video. Cómo varían. Me gustaría ir para completar estos esquemitas. Y yo creo que con esto se va a entender un poco más, o eso es lo que espero. Algo de lo que estuve mencionando anteriormente, ¿alguien me quiere preguntar de lo del método de Pauli? Bueno, continuemos. Fíjense que acá yo tengo, un catión frente al átomo neutro y un anión frente al átomo neutro, el caso del ion hierro 3 más frente al átomo de hierro y después el del ion fluoruro frente al átomo de flúor. De acuerdo a todo lo que estuvimos diciendo recién, ¿cómo van a ser el Z en este caso y en este caso? Igual. Va a ser el mismo, van a ser iguales, muy bien. Ahora, sigma, que es esa constante de apantallamiento. Si pienso que acá, para transformarse el átomo de hierro en el catión hierro, tuvo que perder 3 electrones. Entonces, al tener menos electrones, la constante de apantallamiento, ¿cómo va a ser? Mayor ¿Para quién? para el Para hierro. el neutro. Para el átomo, ¿sí? Mayor del Así, hierro. entonces acá va a ser mayor para el átomo de hierro y va a ser menor para el catión. Entonces, si yo tengo un menor apantallamiento en el caso del catión, ¿cómo va a ser el Z efectivo? Si yo tengo que, piensen matemáticamente, si ustedes quieren ponerle después valores para poder entender mejor.
Porque esto no hay que estudiar de memoria, esto hay que comprenderlo. Si después uno le pone valores y ve que tienen el mismo z y es una resta, lo que ustedes, la expresión era una resta. Z efectivo es igual a z menos sigma. Entonces, si z es el mismo número en los dos casos, pero la constante es menor en el caso del catión, y yo tengo que hacer esa resta, entonces el z efectivo del catión, ¿cómo va a ser? Mayor. Y va a ser mayor, ¿sí? Si a alguno le cuesta verlo, piense, póngale números. Esta clase se está grabando, me preguntó recién alguien, sí. Y luego, cuando empezamos a ver radio, dijimos que eh, el radio variaba en forma inversamente proporcional al z efectivo. Porque cuando el z efectivo aumenta, ¿qué pasa? Hay una contracción de la nube electrónica. ¿Por qué? Porque si es mayor ese z efectivo, significa que le está trayendo con mayor fuerza a esos electrones, y si la trae con mayor fuerza a esos electrones, ¿qué ocurre? El radio se achica, el radio es menor. ¿Se entiende el concepto? Sí, Felipe, se suben al aula. La variación del radio, bueno, eso está explicado en los videos. Ahí uno tiene que ir viendo cómo compiten, cómo va variando el hecho de que vaya ingresando un electrón, y eso hace que aumente el número atómico con respecto a la carga nuclear efectiva. ¿Y de qué depende? También de cómo influye si ese electrón diferenciador está entrando en un nivel D, en un nivel F. Hay veces que apantallan mucho menos que en otros casos. Esto está bien explicado aquí. ¿Hay alguien que me quiera hacer alguna consulta de este Power para poder ir al tercero? Profe, Ujú. apantallamiento sería disminuir la fuerza de atracción. El apantallamiento sí, es justamente esa parte que neutraliza a la fuerza que viene del núcleo. No sé quién fue que me preguntó. Florencia. Gracias, profe. Florencia. Porque uno tiene que imaginar que si en el núcleo, por ejemplo, a ver, en el núcleo del sodio que estuvimos hablando, el sodio tiene 11 protones, sí, 11 protones. O en el caso del potasio, que se hizo el cálculo, 19 protones. Uno creería que esa es la fuerza con la que atraen a los electrones, por ejemplo, si yo digo a los electrones de la última capa. Pero no, realmente no atraen con la fuerza de la cantidad de protones que tienen. ¿Por qué? Porque en el medio entre el núcleo y esos electrones, nosotros tenemos otros electrones que ya le están neutralizando a esos protones que están en el núcleo. Y entonces, esa capacidad de neutralización lo llamamos apantallamiento y es la letra sigma. Es un concepto que lo tienen que comprender porque es vital saber esta parte de teoría y después también para resolver la serie de problemas correspondientes. Profe, Sí, ¿la constante de proporcionalidad Cn tiene un valor fijo? no. Va, o sea, claro, sí, cuando les dije ahí lo de n, pero en realidad n va
uno la va a calcular en función de esa fórmula que dice. No sé quién me preguntó ahora, ¿eh? Por ahí hay veces que veo cuando me hablan y que se me pone de color azul, por eso les consulto a ver quién es la persona que... Yo, Víctor, me llamo. Víctor. Si te fijas en el Power, Víctor, ahí tenemos esa fórmula para poder calcular esas CN. Entonces, que depende de esa distancia que existe entre los iones y también está involucrado el Z efectivo. Ahora, para los iones que sean isoelectrónicos, o sea, que tengan la misma configuración electrónica, hoy dijimos que la constante de proporcionalidad va a ser la misma y también Cn va a ser el mismo valor para ellos que sean isoelectrónicos. A ver si comparto el... ¿Están cansados ya? Hace 1 hora estamos en la clase. Pero no sé, ¿ya están cansados o no? ¿O se va entendiendo? Ay, nadie me responde. Se va entendiendo, profe. Bueno, bueno, gracias, gracias, gracias. Por eso en realidad es importante que ustedes miren los videos antes de venir a esta clase sincrónica. Si realmente la quieren aprovechar, ¿m? Si hay algo que no entendieron, por lo menos, o yo siempre digo, uno, cuando íbamos a las clases presenciales, siempre tratar de ir porque de esa forma a uno ya le empiezan a sonar las palabras. ¿M? Y acá también, si uno ya vio los videos, por lo menos saben que esos conceptos sirven. Yo hay cosas que acá les estoy pasando por alto porque la idea no es dar una clase de nuevo. Entonces, por ahí considero ciertos conceptos que les pueden costar un poco más, los resalto y ustedes me tienen que consultar si hay algo que yo paso por alto, qué es lo que no se entendió. Y yo no tengo problemas en volver a explicar 1, 2, 3 veces, pero necesito saber que ustedes también hacen su parte y miran los videos. Porque el que no miró nada de los videos, ahora yo estoy hablando en chino. Directamente no está entendiendo nada o muy poco, porque, bueno, es más difícil asimilar en una clase que están los conceptos cortados. Ahora vamos a ver entonces si ustedes ya saben el concepto de energía de ionización, la mínima energía que se debe suministrar a un mol de átomos al estado gaseoso para que pierda un mol de electrones. Acá es donde hoy les decía, fíjense que los distintos elementos, por ejemplo, habíamos visto el caso del sodio, tienen y están calculados, están medidos las energías de ionizaciones cuando pierde un segundo electrón, cuando pierde un tercero, un cuarto. Pero fíjense cómo va aumentando esa energía que yo le tengo que suministrar para que pueda perder un mol de electrones. Y acá les quiero hacer una salvedad que en el video
me di cuenta que no sé si era la energía de ionización o la energía de afinidad electrónica, que les digo un mol de electrones al estado gaseoso. Creo que era la energía de afinidad electrónica y después le digo gana un mol de electrones para convertirse. Está bien escrito en el Power. Yo cuando lo leí me confundí. Estas son las tendencias de cómo varía esta propiedad periódica, pero hay eh, ciertos casos especiales que no ocurre, esa tendencia se ve modificada. Las explicaciones que se dieron en el video para mí están bastante claras y se entienden, pero no sé si alguien necesita que los explique de nuevo. Y acá, sobre todo, lo que está en rojo está bien separado. Ustedes piensen que cuando es más difícil, yo le tengo que suministrar más energía. Entonces, ¿por qué en el caso del boro, acá, disminuye? Y en el caso del berilio yo le tengo que agregar más energía para poder sacar algún electrón. Y bueno, justamente se explican de acuerdo a las configuraciones electrónicas. ¿Por qué? Porque acá me tengo que fijar. Como el S ya está completo y tiene los dos electrones, es más difícil, le tengo que poner mayor energía para poder sacar esto que ya está completo, acá en el caso del boro, que yo aplicando una menor energía, el electrón que se pierde, el que está ubicado en el P, en el 2P. Es lo mismo que pasa entre el nitrógeno y el oxígeno. El caso acá del nitrógeno, fíjense, al tener un electrón en cada una de las orientaciones del orbital P, es más estable que el oxígeno que tiene dos electrones en una de las orientaciones del P, supongamos puede ser en el 2px, y en el 2pi tiene solo un electrón y en el 2pz tiene un solo electrón. Entonces, esto, que es una configuración más estable, requiere mayor cantidad de energía para que pueda perder un electrón ubicado en alguna de estas orientaciones el P, que en el caso del oxígeno, que le va a ceder con mayor facilidad ese electrón ubicado acá en el 2px. La energía de afinidad electrónica, esta, creo, como les dije recién, creo que acá me confundí cuando leo en el video, ¿sí? Es un mol de átomos al estado gaseoso, gana un mol de electrones para convertirse en un anión. Generalmente, si pueden encontrar en algunos libros que la consideran como una propiedad positiva, nosotros consideramos como un proceso exotérmico, entonces tiene ese valor negativo. Con respecto a la electronegatividad, yo creo que esto lo habrán visto bastante en química general, cuando vieron enlaces iónicos, enlaces covalentes, habrán visto que los enlaces iónicos generalmente tienen algún componente de enlace covalente, y eso también yo lo puedo ir viendo con las diferencias que tengan de electronegatividades los átomos que están conformando, los iones que están formando parte de esas uniones. Acá me voy a detener un poquitito en las reglas de Fajan, si bien también ahí tenemos en la parte de problemas. Vamos a pensar, a ver, por ejemplo, ¿sí? Ahí está, estas son las reglas. Si nosotros tenemos un anión monoatómico, por ejemplo, el ion cloruro, ¿sí? Entonces, anión monoatómico,
está formado por un solo átomo, el ion cloruro, y que está cerca de un catión, por ejemplo, el catión sodio. El catión va a tener tendencia a atraer los electrones del anión. Entonces, la nube electrónica del anión, que inicialmente, como consideramos las nubes electrónicas esféricas, se van a empezar a distorsionar. ¿Y esa distorsión a qué se debe? A que el catión, ¿sí?, empieza a atraer la nube electrónica del anión. Por lo tanto, esa distorsión que sufre el anión se denomina que es el proceso de polarización. O si quieren les dicto acá una definición. Los átomos e iones que experimentan una gran distorsión, los átomos e iones que experimentan una gran distorsión se denominan fuertemente polarizables. Y los iones que provocan grandes distorsiones se dice que tienen alta capacidad de polarización. Los iones que provocan grandes distorsiones se dice que tienen alta capacidad de polarización. Entonces los aniones, fíjense, van a ser polarizables y los cationes van a tener esa capacidad de polarización o van a ser polarizantes. Entonces, es cuando ese catión puede distorsionar, ¿sí?, como les dije antes, la nube electrónica del anión. Si yo tengo un anión que es muy grande, les consulto, ¿cómo va a ser la atracción de esa nube electrónica del anión en su interior? O sea, a ver, el núcleo de ese anión está más cerca o más alejado, si mi anión es grande, de los electrones de la última capa. Están más alejados, ¿sí? Tienen menor atracción porque el radio es grande. Entonces, si el radio es grande, ¿de dónde van a sentir la atracción esa carga negativa? Van a recibir por parte del catión. Y entonces ahí se va a poder polarizar con facilidad. Y eso es la que dice la segunda regla de Fajan. Un anión se polariza con más facilidad si es grande y tiene carga negativa grande, ¿sí? La fuerza con la que en ese caso, por ejemplo, el ion yoduro es un ion, perdón, que tiene un radio bastante grande, entonces esa fuerza de atracción es relativamente débil que existe y entonces se va a poder distorsionar con facilidad. Ahora, ¿quién es el que va a tener mayor capacidad de atracción? Un catión cuando es cada vez más chiquito. ¿Por qué? Porque él va a tener mayor fuerza para poder atraer a un anión. Y lo va a hacer en mayor proporción si esa carga positiva que tiene es mayor. Estas reglas de Fajans las vamos a ir
utilizando en la explicación de formación de distintos compuestos, que vamos a ver que para tratar de explicar la formación de algunos compuestos que forman ciertos elementos, y también hay algún punto en alguna de las series de problemas donde se las aplican. ¿Mm? Ahí estaba una filmina resumen y por acá dejo de compartir. ¿Cómo están? Se, capaz que les surgieron nuevas dudas y algunas dudas espero haberlas sacado. ¿Me quieren hacer alguna consulta? Yo creo que hay veces que uno tiene que volver a mirar algunos videos en función de lo que estuvimos hablando. El tema de cálculos es, eso lo van a afianzar bien cuando den la serie de problemas. Lo importante es que, bueno, ya conozcan cómo se puede calcular, cómo el concepto, qué significa el Z efectivo, cómo varía con respecto al radio, ¿sí? Que a partir de las reglas de Slater se calcula la constante de apantallamiento. Y luego las distintas formulitas ya la van a ir considerando. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe, creo. Sí, acá me preguntaron, yo subo al Moodle esta grabación. El lunes que viene es feriado, entonces el lunes yo sí voy a habilitar la información de la unidad número 3, pero en el siguiente lunes, ahí recién vamos a ver lo de la unidad número 2, o sea que tienen 2 semanitas para poder ver esos videos. Es larga la unidad didáctica número 2, así que, bueno, espero entonces que traigan también sus preguntas para, para poder que sea también de un ida y vuelta, porque al final de esta última parte, que no sé si la habrán entendido, ya era la última parte, no sé si todo el mundo llegó a ver este tercer video, me pareció importante poder hablar sobre estos conceptos y sobre las reglas de Fajan y espero que haya quedado un poquito más aclarado. Así que bueno, chicos, entonces si no hay otra pregunta, nos vemos a través del aula. Profe, Sí, sí, yo Araceli. quería consultarle sobre el tema de las clases. Ujú. Más que nada, el cuestionario no me quedó bien claro. Nosotros tenemos ahora, por ejemplo, se habilitó para Para el material problemas. para el miércoles. Sí. Bueno, el miércoles, terminando la clase, se habilita el cuestionario No, ya está hasta el habilitado el sábado. cuestionario. Ya está habilitado el cuestionario. Ah, bien. Lo que pasa, Y el, Araceli, que ustedes tienen 3 intentos. Entonces, lo que pueden hacer, uno puede probar si quieren para ver y probar un intento. Y en función de eso, por ahí ya lo aprueban, pero si no, capaz que dicen, ah, no, acá esto al final no sé cómo hacer, esto entré en duda, y bueno, ya tiene bien lo que puede preguntar en la clase del miércoles. Y después ahí tenés 2 intentos más. O esperar o tratar de resolver, a otra vez tratar de resolver en tu cuaderno los otros ejercicios que no están explicados y, y qué dudas te surgen para después poder utilizar bien los 3 intentos. Acá me preguntan hasta qué hora, hasta cuándo el cuestionario. El cuestionario de las clases de problemas se habilitan los días lunes
El miércoles ustedes tienen la clase sincrónica, que para eso, igual que para teoría, tienen que ver todo el material que las profesoras les suben, porque tienen que ir ahí con las dudas concretas también, no se les van a explicar todos los problemas, y tienen tiempo hasta el sábado a las 21. Chicos, yo les aconsejo que impriman, que los tengan presente a ese cronograma, que ya sea el cronograma que les dimos por mes, que están subidos justamente en la solapa de cronogramas, y también que lean bien a conciencia el instructivo de cómo se maneja la cátedra. Yo lo que no quiero es que después, una vez que hayamos avanzado, alguien me diga, ay, profesora, yo me quedé libre por la clase de problemas y yo no sabía que tenía que hacer esto, ¿sí? Así que, por favor, cualquier duda que tengan, consulten, porque después a veces es muy tarde. Vuelvan a leer ese instructivo, que ahí les dice bien cuándo se habilita, cómo se manejan cada una de las partes de la asignatura. El formulario para actividades presenciales lo subirá en el foro aviso del Moodle, ¿dónde? Felipe, sí, ya voy a ver, seguramente que en avisos lo voy a poner. Sí, sí. Les consulto, cuando yo pongo en avisos, a ustedes les llega un mail. ¿Sí? Sí, en correo no deseado me Ah, llega. bueno, bueno. Pero bueno, acostúmbrense a, o sea, lo mismo, los avisos ustedes los van a ir viendo, porque ahí yo les voy a colocar los links y las profes de también de problemas también, los links para las clases, o sea que va a ser una parte del aula virtual que ustedes van a ir mirándola bastante. Así que sí, ahí voy a poner. Y lo otro que por favor no se olviden de inscribirse en el SIU a la materia. Actividades presenciales van a ser dentro de poco, todavía no saben, profe. Ludmila, va a ser una posibilidad en función de los que sean, creería. Claro, Débora. O quien me pregunta, Ingrid, eso puede ser uno. Si uno cree que sabe, que se puede probar, a ver, aparte estos, las tres primeras series son redox, soluciones y estequiometría. Está bien, hay conceptos nuevos, pero la base es lo de química general. Tenemos una situación especial en redox, en medio básico, que aparece el carbonato, eso es algo nuevo. Después en la parte de estequiometría y de soluciones aparecen algunos de agua oxigenada, que puede ser que eso no los hayan visto en química general, pero por eso pueden volver a hacer un intento y después dejar otros dos si tienen alguna duda, o si tienen miedo, dejen los tres intentos después de las clases, eso ya cada uno se va a organizar. Por eso, Ingrid, cada uno se organiza, tienen 3 intentos y tienen que sacar 7. Luzmila pregunta si van a hacer dentro de poco, todavía no saben. La actividad presencial se quiere recién a partir de septiembre, octubre, noviembre. Yo creería que si ustedes, en la medida que respondan el cuestionario, vamos a ver si hasta fines de agosto capaz que recibimos las encuestas, en septiembre se tendrán que procesar y bueno, habrá que ver si octubre y noviembre hacemos principalmente las actividades. Pero todos van a estar avisados con antelación, así que quédense tranquilos. El aula porque a mí no me llega, el correo se me llega una notificación normal. A mí también me llegan los avisos, me llegan a mi correo normal, pero bueno, por eso, cada uno. Acá Felipe dice de ahora si le podés ayudar a que aparezcan como notificación normal en vez de correo deseado. Sí, profe, porque a algunos les llega en correo no deseado. Y O o si si no, no, en entrar otra también a esa carpeta. carpeta del spam, Felipe, y ver. Sí, O sea, como que tomarse, siempre cuando van a controlar el correo, bueno, pegar una miradita por ahí. ¿Y Débora nos abandonó o alguien más sabe? Yo la verdad que, bueno, no sé, tendría
que ver a ver cómo, capaz que hay que marcar en algún, estoy buscando, profe, dice, bueno, porque no me acuerdo bien. Y bueno, Felipe, a ver, fíjate en tu correo, por ahí yo digo entrar en alguno que mandó que se mandó desde el aula, capaz que ahí se puede cliquear y avisarle que esos ya vayan a la otra carpeta. Quería. Bueno, chicos, acá dejo de grabar.